economic relationships Esta negociación del Tratado de Libre Comercio. And we cannot afford a billionaire class. México no se ha acabado. Que 7 países a los cuales... Es que el país Me han está... escuchado decirlo anteriormente. No nos volverán a sacar. Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Adolfo Domínguez, empresario español y diseñador de moda. Esta entrevista surgió porque un día me llegó un mail en el que me invitaban a la presentación del libro Juan Griego, escrito por Adolfo Domínguez. Y dije, ¿será el diseñador que yo conozco? Y sí, efectivamente había escrito un libro a lo largo de 30 años y venía a México a presentarlo. Así que primero lo invité a mi programa de televisión, en el que tuvimos una breve conversación, y dije, tengo que conocer más de su vida, cómo pasó pues de las telas a los libros y quién es Adolfo Domínguez fuera de los talleres, de las tiendas, del glamour. Porque el día que lo conocí, antes de entrar al foro de tele, estuvo como 1 hora sentado en el piso de la terraza meditando. Y ahí dije, es un personaje pues muy interesante, tenemos que platicar de su historia, la literatura, por qué le gusta la meditación, cómo puede llegar al fondo del ser humano, el medio ambiente y pues otras cosas también que nos platicó. Vamos a escucharla. Decisiones con Susana Sáenz. Gracias, Adolfo. Pues la última vez que platicamos solo tuvimos 5 minutos y es por esto que me quedé con ganas de seguir conversando con usted. Y bueno, así que me gustaría empezar con su historia personal. Usted nace en Orense, Galicia, y transcurre su infancia pues rodeado de telas en el taller de sastrería. Exactamente. Estudia luego filosofía y letras, después arte y cine. Cuéntenos un poco sobre su historia. Bueno, estudié en Santiago 1 año de filosofía y letras, pero por razón, era el año 68, era un año muy movido en todas las universidades y por razones me escapé porque la policía me buscaba por asociación ilícita, propaganda ilegal, esas cosas que pasan en las dictaduras y con estudiantes de 18 años. Entonces me fui a París y me matriculé. Estaba en París el 31 de mayo del 68, estaba Francia levantada y París no tenía un adoquín puesto. Y 3 meses más tarde me matriculé en la Universidad de Vincennes, que hicieron recién como fruto de la negociación con los estudiantes de rebeldes de mayo del 68. Así fue. Un movimiento que obviamente pues se extendió a lo largo y ancho del mundo, también en México. Fue parte. En realidad claro. París no empezó más bien en Berkeley y en California, pero fue parte, todo fue parte. Efectivamente sucedió en México, sucedió en Santiago, en Madrid, en muchos lados del mundo. Y después de todo esto, ¿qué lo lleva a fundar la marca que lleva su nombre, Adolfo Domínguez? Yo hice cine, estudié cine y volví a casa simplemente porque en París era muy difícil entrar en el mundo del cine. La lista de meritorios, o sea, de meritorios le llaman, es inmensa. Entonces dije, pues no espero. Y mi padre tenía un taller, como desde el que me crió a mí, de costura. Teníamos una tienda y una pequeña empresa. Y yo volví a casa diciendo, sin más, empezamos a trabajar. ¿Y en los 80 pues nace la marca o en qué momento? En los 80 se consolida gracias a un eslogan muy exitoso que fue La arruga es bella. Me encanta. Efectivamente, y que realmente nos sirvió de leitmotiv quizás la marca, porque aún hoy en sus variantes seguimos con él, es lo que nos caracteriza como marca. Porque creo que es un eslogan que le habla de la naturalidad en la que se deben vestir las cosas. Justo. ¿No? Yo recuperé el lino se había olvidado. El lino es una materia que es esta camisa, la que tengo debajo, que arruga. Normalmente no hay que plancharlo, y si lo planchas sabes que te se arruga solo mirarlo. Entonces, pero es el cashmere del trópico. En sitios calientes es muy agradable, pero incluso en sitios fríos. Recuperé el lino. Y la arruga es bella, es una frase funcional para ayudarlo, porque la gente se había olvidado que el lino se arrugaba. ¿Y cómo fue evolucionando pues la marca a lo largo de los años? Es una marca líder a nivel global. ¿Cómo se adapta a los países, a los cambios? Bueno, gracias a Dios
los medios de comunicación nos han aproximado mucho. Y hoy es muy similar como nos vestimos en Japón, que tenemos un mercado bueno, tenemos allí abiertas 22 o 23 tiendas, México donde hay 150 puntos de venta y España donde hay 200 o 250, y hay en América Latina, lo hay en Dubái, en Emiratos Árabes, en Kuwait, o sea, hay muchos lados del mundo, París, Londres. Entonces yo creo que es similar lo que se vende. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy parecidos y antes nos separaban las distancias, pero es que ahora los medios de comunicación nos han unido de una manera brutal. Somos mucho más parecidos de lo que mucha gente dice. Claro, los nacionalismos todos intentan sacar las diferencias, pero bueno, el ser humano tiene un fondo común mucho más importante que diferencias. Y creo que ahí es muy interesante. Eso es el siglo XVIII sobre el XIX. Yo pertenezco al siglo de la Ilustración, que intenta destacar lo que nos une, y el siglo XIX, los románticos, intentan destacar lo que nos separa. Son dos formas de ver. Claro, y creo que es muy interesante ahí lo que mencionaba de sus principales mercados, España y México, que bueno, se parecen bastante por las raíces, pero Japón, un mercado tan diferente y que China, sean sus mercados más grandes, ¿no? Pues sí, pero es que vuelvo a decir, es que tenemos un punto, mi estilo en Tokio conecta muy fácil, en Bangkok, que tenemos 5 tiendas, también conecta muy fácil. Ese plitz que yo tengo, el plisao constante para mujer, conecta con la cultura oriental. ¿Era su sueño de niño llegar hasta aquí? ¿Pensaba que se iba a convertir en una marca global? No, para nada. O sea, en realidad eso va sucediendo. La verdad es que, hombre, alguna gente, pero de niño no te haces estos proyectos. Lo que piensas es en jugar, y incluso en la adolescencia a lo mejor piensas con ser un pirata a bordo de un barco velero. O sea, es lo máximo que te se ocurre. Yo realmente, después la vida va sucediendo. Y luego va sucediendo. Dices, no son tanto los planes, lo que hay que improvisar cada día y reaccionar a los acontecimientos que No, o sea, decir, es que no lo pensaba ni me acercaba. Luego racionalicé, porque cuando ya vas haciendo una empresa, incluso la gente que te aconseja, en el sentido de los auditores, hay que programar, hay que hacer planes. Entonces ellos se dedican a hacer planes, qué cosas sí, qué cosas no, pero es más bien ellos. Y tú improvisas, porque realmente la vida es imprevisible absolutamente. Pero se deben hacer planes. Ahora, yo, en mi experiencia, la vida te los hace ella. O sea, la vida es la que te hace planes. Y tú organizas lo que puedes dentro de lo que sucede en la vida. Claro. ¿Y qué dicen ahora sus hijas, que están al frente también de la compañía? Pues, hombre, yo estoy muy contento de que sean mis hijas las que estén al frente. La verdad es que prefiero que sean ellas las que me sucedan que otros de fuera que tuvieron 4 años para hacerlo y lo hicieron muy mal. Entonces, estoy feliz, absolutamente. Las he educado muy bien, que yo creo que la educación es vital. Hay que formar a la gente, o sea, y cada familia tiene que formar a los suyos. No creo que haya que delegar en el Estado la responsabilidad de educar a tus hijos, para nada, no creo en eso. Creo sobre todo en que cada familia tiene que educar a los suyos, y efectivamente con impuestos se debe cubrir la educación básica de todo el mundo sin ninguna duda, y que todos tengan las máximas oportunidades. Pero bueno, yo no delego en nadie enseñarles a leer a mis hijas. Vamos, lo hice con mis hijos y lo sigo haciendo con mis nietos. Claro, yo creo que esa es la mejor herencia, y sobre todo si les ha pues transmitido ese sentido de responsabilidad y de aprender a ganarse las cosas, ¿no? Que las cosas pues no llegan por sentado. Por descontado, que digamos los dólares, los pesos, no caen de los árboles. Realmente eso está claro. Y el que lo cree va dado. Pueblo que lo cree va dado, claramente. Pero además la responsabilidad y la disciplina. Pero yo intenté, sobre todo, que mantuvieran la curiosidad intelectual normal en un niño. Los niños preguntan constantemente, destripan todo para saber lo que hay. O sea, eso no se debe agostar. Y luego hay que formarlos en que hay que ser buena gente. O sea, la bondad es fundamental. Las sociedades funcionan si la mayoría somos buenos.
O sea, si la mayoría cumplimos las normas y las leyes, si la mayoría no las cumple, el caos es generalizado. Toda sociedad puede soportar un porcentaje de delincuentes que siempre hay. Hay que sean poquitos, porque como sean muchitos, la sociedad se descompone absolutamente y de manera irremediable. ¿Y cómo ha visto la evolución de la moda pues en los 40 años que llevan en la industria, desde los textiles, las siluetas, lo que pide el cliente hasta el negocio? Bueno, las cosas han cambiado muchísimo, simplemente porque hemos vivido un mundo hiperprotegido, y ese mundo hiperprotegido, las barreras arancelarias fueron cayendo y por tanto tuvimos que transformarnos y hacernos realmente globales. Entonces, ahora las empresas son muy diferentes a como fueron, suelen estar presentes en varios mercados y suelen producir en distintos lugares aprovechando las características. ¿Por qué hacer la alpaca en Europa si la hay en Perú y están más adecuados? ¿Por qué hacer la seda en Europa que no hay seda? Entonces tienes forzosamente que hacerla en China. Y los bordados, ¿por qué hacerlos en otro lado que no sea India? Porque simplemente lo hacen mejor, porque tienen una tradición enorme de hacer brocados y ese tipo de cosas, como lo que tú llevas, por ejemplo, que posiblemente esté hecho en la India, ¿entiendes? Entonces cada país tiene sus particularidades y la forma de organizar una empresa hoy es muy diferente. Y precisamente con esta transición a plataformas tecnológicas, ventas online... El último gran reto. Es obvio que las tiendas, claro. Internet está cambiando todo. Y esto es obvio que hay muchas mujeres que no tienen tiempo y que necesitan comprar online. Por supuesto. Y esto hoy, pues no son la mayoría aún, pero lo serán. Y se mantendrán las tiendas físicas, pero de otra manera. Esto es obvio que hay mucha gente que está comprando online y está siendo ya más rentable la gestión de las tiendas online que la gestión de tiendas físicas, porque conlleva más costos. La gente se está moviendo hacia ahí y además año tras año y a una velocidad constante o exponencial. Entonces eso, el que no lo resuelva no tiene futuro. Y en estas tendencias también vemos pues un mayor deseo y esta urgencia por cuidar al mundo, al medio ambiente. Y pues usted fue pionero en los tejidos ecológicos. No, Cuéntenos. en todo. Yo fui ecologista desde que empecé y esto era absolutamente raro. Hoy Sí. es común el discurso que yo tenía y hoy es absolutamente... Bueno, hoy es común y antes era no raro, rarísimo. Entonces eso conlleva el ser sensible a que tenemos que tener todos un comportamiento sostenible. Tenemos que apagar la luz cuando salimos de una habitación, que la gente no lo apaga. Pero no solo eso, tenemos que escoger las materias con menor huella ecológica e incluso tenemos que tintar de la manera menos agresiva posible, que eso no está solucionado, o incluso volver a una cultura de menos color. O la química que usan que sea poco agresiva, como los detergentes, por ejemplo. Es posible que tengamos que adaptarnos. Yo, por ejemplo, me baño solo con agua. Y es posible, y la piel lo agradece. Y encima lo agradecen los mares, porque los tenemos contaminaditos con tanto plástico y tanto detergente. Y luego lo que es muy importante en nuestra marca, que las prendas duren, que el diseño sea perenne, trascendente, y que dentro de 30 años lo puedas seguir usando y que te dure. O sea, no hay por qué usar y tirar. La cultura del cleanest, eso es una antigualla. Además una antigualla de niños ricos y caprichosos. Entonces, lo responsable es decir, comprar pocas cosas buenas y que duren. Bueno, y justo en esto que nos decía, me gustaría que nos platicara pues esta campaña del consumo responsable. Ropa vieja, sé más viejo. Claro. Yo digo de mí mismo que soy viejo, no que pertenezco a la tercera edad, que es un eufemismo horrible, o anciano, que es otro eufemismo horrible. ¿Por qué no? Viejo es una palabra como joven, punto. Un árbol viejo, ¿qué tiene? Un árbol joven, ¿yo qué prefiero? Un árbol viejo, está clarísimo. Entonces, ser más naturales, evitar el eufemismo, que los eufemismos es una deformación del lenguaje, algo quieres ocultar. No, ser naturales, ser de verdad, ser auténticos. Entonces, las prendas viejas, ¿cuál es el problema? Si son bellísimas, ¿por qué no usarlas? Y bien conservadas. Lo que pasa es que ahora, pues esta tendencia de fast fashion, en la que muchas tiendas venden prendas a bajos precios.
Y que uno lo usa 4 veces y a la cuarta lavada ya no sirve. Justo. Es mucho mejor, yo creo, que comprar cosas bellas, hermosas y que duren. Y usarlas dentro de 30 años. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuántos años tiene esta chaqueta sobre mí? ¿Cuánto? Tejido de Montevideo. Hace 30 años que la llevo encima. Se ve impecable. Se ve impecable. Y la uso, La machaco, sí. Y está ahí. Sigue ahí. ¿Cuál es su atuendo favorito? Marino, como ves. Camiseta blanca, uso cashmere. Es lógico que en México el cashmere no se necesita. Es un país demasiado cálido. Pero yo poquitas cosas también. La chaqueta lleva y siempre, casi siempre marino o gris. Podrías verme también de franela gris. No cambio. Y en verano bastante crudo. Lino crudo y punto, con camisa blanca. Colores clásicos. Sí, muy normal. Pero aún así, a mí las chicas también me gustan. Otra cosa, que el color es más necesario en chicas, sin ninguna duda. Pero yo, mi estilo es el que me ves. Y es el que más vende. Este modelo en chaqueta es el que más se vende. Tengo un modelo de trenca de hace 35 años. Yo tengo una trenca en el armario que tiene unos 15 o 20 años también. De alpaca de Perú. Excelente. Eso es lo que necesitamos. Para mí sí. Esa tendencia. Ese concepto. Además de Adolfo Domínguez, ¿hay alguna otra marca que le guste mucho, que utilice? Bueno, me sale más barata la mía. Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, y decíamos que uno de sus principales mercados es México. ¿Qué opina de México, la comida, su gente, la política? En unos momentos más hablaremos de su libro, donde precisamente toca un fenómeno que nos atañe en este país, que es la migración. ¿Cuál es su...? Mucho todo junto, de uno en uno. Mira, general, ¿qué le parece el país? México me gusta, me siento como, sobre todo es muy hermoso. O sea, tiene ciudades bellas. Dicen que las del norte son más feas, pero realmente Querétaro es una preciosidad. Campeche, que acabo de estar, es una belleza. Cancún, que es una ciudad de vacaciones hecha en los últimos años, creo que está mejor hecha, por ejemplo, que las españolas, por ejemplo. San Miguel Allende es muy bonito. O sea, hay mucha... Guadalajara, que conozco, es preciosa, pero podría seguir, y Guanajuato, y podría seguir esa arquitectura tradicional. Y la contemporánea tiene muchísima personalidad. Aquí en México, por ejemplo, la arquitectura contemporánea tiene más personalidad que en otros lados. Quizás sea la influencia de Barragán o de algunos otros arquitectos al principio, incluso de la arquitectura maya y azteca, que pesa, porque cuando llegaron aquí los españoles no se encontraron con la selva. Aquí había civilizaciones muy organizadas, que por circunstancias las que sean, pues cayeron, como caímos en España, que a nosotros nos invadieron muchísimos, más que ustedes. O sea, por España pasaron todas, pero todos, vándalos, suevos, antes fenicios, después griegos, romanos, después vinieron los bereberes, los semitas, los árabes, los judíos, todos. No faltó ninguno. España es un verdadero melting pot. México a mí me gusta. Compartimos la lengua, esto es importante, y luego compartimos Juan Rulfo. Juan Rulfo creo que es un milagro. Está en el top 3 de la historia. Que eso no es en la historia de la literatura. Para mí el primero es Cervantes, el Espinosa de la literatura. El segundo para mí es Juan Rulfo y el tercero es Shakespeare. Y los tres son mis escritores preferidos, que leo constantemente durante toda mi vida. Eso a mí me une mucho a México. Ata mucho. Estos tres grandes autores ¿lo inspiraron a escribir Juan Griego? Sí, es posible que sí. Tengo que hacer. La verdad es que yo nunca pensé en qué me inspiraba, porque fue un relato de largo. Pasé 36 años escribiéndolo. Wow. No es una obra de marketing, es una obra que pasé 36 años sobre el texto mismo, ya haciendo trama y ya refinándolo, llevándolo a verso. ¿Cómo no me iban a influir los autores que yo más amo? Seguro. ¿Cómo? No lo sé, tendrán que decirlo los que lo estudien. Pero es cierto que, fíjate, Juan Griego es una novela de ideas, como el Quijote y como Shakespeare. Juan Griego es una novela en verso, como Pedro Páramo y el Llano en Llama, que no es verso, pero es musical absolutamente. No es verso porque
prefiero escribirlo como prosa todo seguido, pero hay tal música dentro que yo lo puedo versificar sobre lo que hizo, o sea que fue una opción de diseño gráfico, pero lo que hizo Juan Rulfo fue verso desde mi punto, pero no usó el diseño gráfico, porque hay música dentro. Yo entonces me influyeron. ¿Qué es Shakespeare? El puro desnudamiento, no es Lope de Vega. Shakespeare intenta entender el mundo. Shakespeare intenta entender, como el Quijote, y no es lo mismo Rulfo. Rulfo es otra cosa. Rulfo es la música de Mozart llevada a palabras. Es lo más musical y hermoso que se ha escrito en el mundo y te llega por ser melodía. No le pides ni que sea un debate de ideas, para nada. Y es esa mezcla, el diálogo, lo que dicen, lo que cuentan. O sea, es tan hermoso, cómo describe cualquier cosa, es tan hermoso que producen la misma sensación que te produce, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart o la Pasión según San Mateo. Tiene esa potencia emotiva que le da la calidad musical. Y por eso yo estoy ante mis tres. Por supuesto que me influyeron. ¿Quién más, de una manera consciente, que yo sepa? Las novelas que más me gustaron. La Guerra y Paz de Tolstoy, La Cartuja de Parma de Stendhal, y sobre todo esos. Otro debate muy particular que introduje, y no es común en la historia de la literatura, es un debate física. La física está constante en todo el relato. Es, digamos, alguien me dijo que la energía es un personaje más de Juan Griego, como es un personaje el profesor de física, que es el Caga Esmeraldas, profesor de bachillerato, puedes tener incidencia decisiva sobre los estudiantes, los buenos profesores, esos que te hipnotizan, que hay algunos que te hipnotizan, son los que te hacen tirar para adelante y enamorarte del conocimiento y en este caso de la física. Entonces, eso todo es Juan Griego. Y al inicio de la obra dice, freedom is never very safe. That's right. That's right. Pues efectivamente, la libertad no es nada segura. Los países anglosajones han aceptado que la libertad es su eje y los demás queremos protección. Este es el problema. O sea, hay dos culturas, la anglosajona, que pone la libertad, aunque no, although is not safe, como se dice en español, aunque no sea segura, exacto, como primer valor. Y nosotros queremos la intervención del Estado para que nos proteja. Esta es la gran diferencia cultural. Pero obviamente con esos valores ellos fueron más exitosos y nosotros menos exitosos. Pero sí es una frase clave: freedom is not very safe. Y el ser humano, su pulsión por la igualdad está en los genes. Fuimos tribus de cazadores, en donde todo se repartía por igual. Pero efectivamente las sociedades que organizan su sociedad en torno a la igualdad son menos exitosas que las que la organizan en torno a la libertad. Eso es un hecho empírico, sin excepción. Yo no la conozco, porque China, que es un país autoritario, tuvo éxito económico cuando dejó entrar el mercado libre. O sea, no hay excepciones a esta afirmación, ni una. El inglés le ganó al francés porque el Estado francés era colbertista, era intervencionista. En cambio, el inglés, siguiendo a Adam Smith y su riqueza de las naciones, confiaba en el mercado, confiaba en los industriales, los dejaba hacer y fueron más exitosos. Y precisamente hablando de China, pues bueno, ahora un tema preocupante que enfrentan pues es el brote del coronavirus, ¿no? Que de cierta manera ante esta libertad pues los obliga un poco a cerrar sus puertas. Bueno, puede haber cosas de estas, pero esto antes era así. La peste, que luego la gente que sobrevivió se inmunizó, pero los seres humanos somos frágiles y vulnerables. Puede aparecer el ébola en cualquier momento y destruir millones. Hay que tener esa conciencia de fragilidad y puede venir una gran ola, un tsunami y destruir 500.000 o 1 millón de personas. Es que somos humanos y puede venir aquí un terremoto y destruir una ciudad. Claro. Y un ciclón destruir una ciudad en el sur de Estados Unidos, que ya sucedió a principios de siglo y no la recuperaron. Así son los anglosajones, váyanse a otro lado. Nueva Orleans no los reconstruyeron, y si se reconstruye es otra mentalidad. Dices, si vienen ciclones, váyanse, suban a otro lado,
donde no los haya. No se cuestionan. Y es así la dureza de esa sociedad. Pero da resultados. Pues Adolfo, además de el diseño, la costura, escribir, leer, ¿qué más le gusta hacer en sus tiempos libres? El otro día, antes de la entrevista en televisión, lo veía meditando. Ay, sí, estaba muy cansado. Sí. Porque estamos teniendo un trote duro. Y claro, en una entrevista tienes que tener la mente ágil. Llegué con tiempo porque llegamos adelantados, fui con Anaís. Entonces descubrí, no al llegar, pero descubrí que afuera, que podía salir afuera, había una terraza. Dije yo, aquí no hice yoga, pero hice meditación. O sea que meditar es respiración profunda, contar, poner la mente en blanco. Creo que la hice unos 45 minutos, que es suficiente para ponerte la mente en blanco. Fui fresco a la entrevista. Yo uso mucho la meditación, o sea, medito, o sea, hago yoga y medito constantemente. Si puedo hacer yoga, uno la meditación con el yoga. Pues para ir cerrando esta interesante conversación, Adolfo, ante un mundo pues globalizado, ¿qué beneficios ven en esta facilidad de comunicarnos, de difundir mensajes, tanto para el mundo de la moda como para su libro? La libertad es la vida. No le puedes poner barreras al mar. Para mí, estos esfuerzos de proteccionismo que hay hoy día, fíjate, los mercaderes, que son los que han internacionalizado la economía, pero empezaron hace miles de años. El comercio empezó hace muchísimos años, es una cosa natural. Los comerciantes son los que van a este pueblo que produce tomates, los compran aquí, los llevan a los que no producen tomates. Y los que producen cerámica, que no producen tomates, compran los tomates de aquel pueblo y le venden la cerámica. No es más que eso. Los mercaderes lo que hacen es unir los distintos pueblos, los distintos espacios geográficos, intercambiando los bienes. No es más que eso. Y eso es ponerle puertas al campo. El mercado fue avanzando, fue globalizándose, y hoy que las comunicaciones son tan poderosas. Ahora bien, es cierto que hay una cultura de lo local. Me parece que puede convivir perfectamente con el mercado. Pero el mercado fue una tendencia natural en el ser humano. Y por eso triunfó, porque es lo normal. Tú vas al mercado a comprar tomates, intentas comprar los mejores tomates y al mejor precio posible. Y luchar contra el mercado es absolutamente inútil. O sea, es como luchar contra el mal. Siempre te deshacen los castillos de arena que tú te hagas. Bien, pues creo que Adolfo se puede sentir seguro de que va a trascender en este mundo con su obra de Juan Griego, por supuesto con su ropa, con su familia, y ha sido un honor poder platicar con usted. Muchas gracias, muy agradecido también. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como @suscience y en Facebook /suscience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.